Hoy estaremos hablando de otro valor fundamental de Charles Mason. Si no has escuchado los otros valores fundamentales, te animo a hacerlo porque cada uno trae más claridad al siguiente. Y como te he dicho en otros episodios, que al entenderlos traerá confianza a tu educación en casa. Este es el tercer valor fundamental. Hasta ahora hemos visto dos valores. El primero, que los niños nacen como personas. No son proyectos por amar o contenedores vacíos sin emociones y ni personalidad. Ellos ya son personas completas y por lo tanto los tratamos como personas completas y educamos a la persona integralmente. También hemos hablado de cómo los niños tienen posibilidades. No están condenados por ninguna tendencia heredada o defecto de carácter. Podemos ayudarlos a cultivar buenos rasgos de carácter y minimizar o evitar los malos. Ellos sí tienen esperanza. Este tercer valor fundamental enfoca la atención en una relación que es necesaria si vamos a tratar a los niños como personas y ayudarlos a cultivar lo que es bueno en sus vidas. Esta relación vital es entre la autoridad, por un lado, y la obediencia, por el otro. Si podemos comprender completamente esta relación necesaria, tendremos una base sólida sobre la cual construir la educación de nuestros hijos. Una actitud de obediencia o docilidad, como Charlotte también la llamó, es necesaria para que la educación tenga lugar. La docilidad transmite la idea de ser enseñable, acepta la instrucción, mientras que un espíritu rebelde la rechaza. El libro de Proverbios nos lo dice una y otra vez. Oíd la enseñanza y sed sabios, y no la menospreciéis. Proverbios 8:33. El hijo sabio escucha la corrección de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Así que, para que la educación ocurra, es necesario que haya instrucción de la autoridad y aceptación por parte del niño. Pero Charles Mason nos presentó un panorama más amplio. Y esto es crucial para entender e implementar con éxito este tercer valor. Así es como ella lo expresó. Abro comillas. Esta relación entre autoridad y obediencia es natural, necesaria y fundamental. Cierro comillas. La autoridad y la obediencia no solo son naturales, necesarias y fundamentales en el hogar, lo son en el mundo en general y en una sociedad ordenada. Y para que lo entiendas mejor, te voy a dar un ejemplo que todas lo hemos vivido. Vivo en una ciudad donde constantemente están haciendo arreglos en las calles. Y voy transitando en mi auto y en un momento llego a una fila de autos donde había un solo carril por un lado y otro por el lado contrario de la avenida. Y al final de la fila veo a una persona con una señal que dice alto. Mientras tanto, veo también que el carril contrario se movía hasta que esta persona que conducía el tráfico movía su señal y ahora ese carril tenía que parar y mi carril continuar. ¿Qué hizo que esa obra inusual pero útil sucediera? Autoridad y obediencia. Había una persona parada en la calle al frente de mi fila de autos, sosteniendo una pequeña señal que decía alto. Yo no conocía a esa persona, pero yo, como también todos los autos, reconocimos la autoridad de esa persona que sostenía la señal y elegimos obedecer. Puede que no quisiéramos obedecer o no nos gustara obedecer en ese momento, pero reconocimos esa autoridad y dimos nuestra cooperación. La persona que sostenía la señal de alto no era superior a nosotros como persona. No tenía más valor solo por su posición. Y los conductores de los vehículos no eran inferiores como personas. La autoridad y la obediencia ocurrieron en ese escenario simplemente porque ambos reconocimos nuestras responsabilidades en la situación y cumplimos con esas responsabilidades para lograr lo que se necesitaba hacer de manera ordenada. Ahora piensa por un momento en esa persona que sostenía la señal de alto por un momento. Él tenía un rol de autoridad, sí, pero también estaba en una posición de obediencia hacia aquellos en autoridad sobre él. Tenía reglas que era responsable de obedecer incluso en su posición de autoridad, ¿verdad? No podía simplemente inventar cualquier regla que quisiera para los vehículos a su cargo. Alguien con autoridad sobre él le había dado una tarea,
pautas y ese rol de responsabilidad. Así que incluso mientras actuaba como una autoridad, también actuaba en obediencia a una autoridad superior. Y este simple concepto es clave para entender este valor fundamental. Como padres, estamos en una posición de autoridad en nuestros hogares. Pero esa autoridad nos ha sido dada por Dios, una autoridad superior, y somos responsables de obedecer su autoridad en la situación en la que nos ha puesto. Así que cuando hablamos de autoridad y obediencia, es una relación de dos caras. Se aplica tanto a nosotros como padres y como también a la dinámica padre-hijo. Espero que esto se haya entendido. Lo que quiero decir es que somos responsables de obedecer a la autoridad sobre nosotros, incluso mientras vivimos un rol de autoridad en nuestros hogares. Tal como ese trabajador de la construcción era responsable de obedecer a su autoridad mientras él ejercía autoridad sobre nosotros, los conductores. Este concepto es tan importante entenderlo, tanto nosotros como padres, como también que lo entiendan nuestros hijos. Porque es muy fácil para ellos pensar que nosotros los adultos, como la autoridad en el hogar, podemos hacer cualquier regla que queramos y hacer cualquier cosa que queramos y obligarlos a hacer cualquier cosa que queramos. Pero si realmente vamos a captar este valor fundamental, esa imagen de dictadura total no tiene lugar en nuestros hogares. La verdad es que, como padres, estamos bajo la autoridad de Dios y somos responsables de obedecer sus directivas en nuestras vidas y en nuestros hogares. Él nos ha puesto en autoridad dentro de nuestros hogares para cuidar de ellos, para que los guiemos a conocerle a Él a través de sus leyes de amor. Y ese amor que ellos vean en nosotros, que conlleva respeto a la autoridad y obediencia, sean tan genuinos que ellos deseen transmitirlo a la siguiente generación. Como padres, tenemos la responsabilidad de obedecer ese llamado, así como nuestros hijos tienen la responsabilidad de obedecernos a nosotros. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y es que mis hijas me han hecho preguntas como si yo no tuviera que obedecer a nadie. Y siempre hago lo que yo quiero, y este es un error muy común entre los niños, del que siempre tenemos que estar alerta y contrarrestarlo. Desde el punto de vista de un niño, los adultos pueden hacer cualquier regla que quieran y no tienen que obedecer ninguna de ellas. Desde su perspectiva, los adultos tienen diferentes horas de acostarse, toman todas las decisiones sobre el dinero y eligen qué hacer y qué comer y cuándo. En sus mentes, ellos piensan que los adultos pueden, mientras que los niños tienen que. Esa es la idea errónea que necesitamos contrarrestar y corregir. Nuestros hijos necesitan entender que, como adultos, nosotros también tenemos que obedecer y someternos como ellos, en muchas áreas de nuestras vidas, y que entiendan que también estamos bajo autoridad. Necesitamos asegurarnos que realmente estar comunicando la verdad de este valor fundamental, que es que se nos ha asignado un rol de autoridad en nuestros hogares y somos responsables de obedecer a Dios que nos ha dado esa asignación, así como nuestros hijos son responsables de obedecernos. Tanto la autoridad como la obediencia son naturales, necesarias y fundamentales. Aquí te voy a dar dos aplicaciones acerca de esta autoridad y obediencia que se nos ha dado. Primero, permíteme animarte a aceptar el desafío. Como padres, no podemos abdicar de nuestra responsabilidad de ser la autoridad en nuestros hogares. Negarse a tomar un lugar de autoridad sobre nuestros hijos es negarse a obedecer a nuestra autoridad superior, que es Dios. La mayoría de nosotros no tomaría una decisión consciente de renunciar a nuestro rol de autoridad. Pero a veces somos tentadas a ceder a nuestra dedicación a ello poco a poco mientras nos enfocamos en otras cosas. A veces nos ocupamos en tantas otras cosas que descuidamos esa responsabilidad. O quizás simplemente nos cansamos de ser los adultos, de siempre tomar decisiones impopulares y de cargar con esa autoridad. Preferiríamos dejarla a un lado y hacernos la vida más fácil. Charlotte reconoció las muchas tentaciones que tienen los padres de renunciar a su rol de autoridad. Así es como ella lo describió. Abro comillas. El padre ocupado, absorto en muchos cuidados, despierta para encontrar que la autoridad que ha fallado en ejercer ha caído de sus manos. Quizás ha sido recogida por otros menos aptos. Y una hija es entregada al cuidado de una familia vecina, mientras el padre y la madre buscan grabados raros. En otros casos, el amor por una vida fácil tienta a los padres a dejar que las cosas sigan su curso.
Los niños son buenos niños y no se desviarán mucho, nos dicen. Y muy probablemente sea cierto. Pero por muy buenos que sean los niños, los padres le deben a la sociedad hacer los mejores de lo que son y bendecir al mundo con personas no meramente bien intencionadas y bien dispuestas, sino buenas por propósito y esfuerzo definidos. El amor por la comodidad, el amor por el favor, las demandas de otro trabajo, son solo algunas de las causas que conducen a un resultado desastroso para la sociedad: la abdicación de los padres. Cuando consideremos la naturaleza y los usos de la autoridad de los padres, veremos que tal abdicación es tan inmoral como dañina. Mientras tanto, vale la pena notar que las causas que llevan a los padres a renunciar a la posición de gobernantes domésticos se resuelven en una. El cargo es demasiado problemático, demasiado laborioso. La tentación que asalta a los padres es la misma que ha llevado a muchas cabezas coronadas a buscar alivio en el claustro. Inquieta yace la cabeza que lleva una corona, incluso si es la corona natural de la paternidad. Cierro comillas. Querida mamá, hoy te quiero decir que no abdiques tu corona de autoridad que Dios te ha otorgado. Esta corona natural de autoridad es una asignación santa dada para cuidar bien de esas preciosas almas que Él te ha otorgado tener. Toma esa corona con ambas manos y ora con todo tu corazón para ser fiel a la tarea. La segunda aplicación es para animarte a trabajar hacia la perseverancia, siendo consistente. Si estamos bajo la autoridad de Dios para gobernar en el hogar, debemos modelar cómo se ve la obediencia consistente. En otras palabras, debemos tener cuidado de no modelar una obediencia arbitraria, solo cuando es conveniente o cuando nos sentimos con ánimos. Es imprescindible que ayudes a tus hijos a entender este importante concepto. Y es que tú tienes que obedecer a la autoridad sobre ti, así como ellos tienen que obedecer tu autoridad sobre ellos. A ti se te ha dado la responsabilidad de instruirlos y entrenarlos en las relaciones con otras personas, en el conocimiento de Dios, del hombre, del universo y en la mayordomía de sí mismos y de sus pertenencias. Esa es nuestra responsabilidad y debemos obedecer. Ahora, quiero llevarte a un corto video que vas a imaginar en tu mente mientras yo te relato el guión de este. Un día estás en el supermercado con un carrito lleno de comida y uno de tus hijos incita a los otros a suplicar y quejarse por ese tipo de cereal que casi es mitad azúcar. Ese tipo de cereal que les has dicho que no es bueno para ellos y que no pueden tenerlo. Ya has tenido que decirles no sobre otras 12 cosas durante el día y lidiar con las consecuencias. Pero, ¿quién está contando las veces que has dicho no? La escuela fue una lucha, andas apurada y estás cansada, estás fatigada. ¿Realmente no quieres tomar la decisión impopular otra vez y tener que reunir las fuerzas para usar una voz amable, pero firme otra vez? Para responder sus preguntas otra vez, para recordarles lo que es correcto otra vez y para animarlos a responder con las actitudes correctas otra vez. Yo sé que la tentación es fuerte, pero mamá, cada vez que cedemos y tomamos el camino fácil, haciendo lo correcto, solo cuando nos sentimos con ánimos, estamos saboteando nuestro propio trabajo con nuestros hijos. Estamos estableciendo un ejemplo de obediencia arbitraria. Le estamos diciendo a nuestros hijos que está bien obedecer a veces y no obedecer otras veces. Y quizás tú te digas, pero una pequeña caja de cereal no es tan importante. Y eso es cierto. Puede que haya poco daño en el resultado de tu decisión, pero hay un daño mayor en el hecho de que te desviaste del camino, de que te permitiste hacer lo que sentías hacer en lugar de lo que sabías que era correcto. Ser capaz de hacer lo que sabes que es correcto trae libertad. Hacerlo difícil trae libertad, porque ya no eres esclava de tus deseos y emociones del momento. Cuando cedes a esos deseos y emociones, te alejan de la libertad y te llevan al libertinaje, que es un lugar completamente diferente e indeseable. Así es como Charles Mason lo explicó. Abro comillas. Los niños son personas, por tanto los niños deben tener libertad. Los padres han sospechado tanto durante una generación o dos y se han esforzado por no interferir,
con sus hijos, pero nuestros hábitos de pensamiento débil se interponen en nuestro camino. Y en el mismo acto de dar su libertad a los niños, imponemos grilletes que los mantendrán esclavizados toda su vida. Eso es porque confundimos la libertad y el libertinaje, y no percibimos que los dos no pueden coexistir. El niño que ha aprendido que, por demandas persistentes, puede obtener permiso para hacer lo que quiera y tener lo que le guste, ya sea por medio de gritos tormentosos o por sus formas encantadoras y seductoras, se convierte en el más digno de lástima de todos los esclavos, el esclavo de los deseos casuales. El primer deber de los padres es enseñar a los niños el significado del debo. Y la razón por la cual algunas personas en autoridad no logran obtener una obediencia pronta y alegre de sus hijos es que no reconocen el debo en sus propias vidas. ¿Se permiten a sí mismos hacer lo que eligen? Puede haber poco daño en lo que hacen. El daño es que se sienten libres de permitirse a sí mismos. El padre, la madre especialmente, que sostiene que la regla de vida de sus hijos debe ser hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, ciertamente asegura la obediencia, así como asegura la limpieza personal o los hábitos adecuados en la mesa, porque tiene un fuerte sentido de la importancia de estas cosas. Como recompensa, gana para su hijo la libertad de un hombre libre, que no está bajo esclavitud a su propia voluntad o es víctima de sus propios deseos casuales. Cierro comillas. ¿Cuán profunda y real es esta cita? Es de aquellas que deberíamos escribirla y tenerla cerca para meditar en ella, especialmente en aquellos días cuando nos sentimos débiles y tentadas a ceder. Porque, ¿quién no ha fallado en esto alguna vez? Yo soy la primera. Pero si queremos que nuestros hijos crezcan en tomar buenas decisiones y sean capaces de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, debemos modelar esa consistencia para ellos. ¿Lo haremos perfectamente? No. También somos humanos. Pero con la ayuda del Señor podemos seguir intentando y creciendo en tomar buenas decisiones nosotras también. Y también creo que es importante que no abusemos de esta posición de autoridad que se nos ha dado. Hay muchas maneras en que podemos abusar de nuestra autoridad en el hogar, pero ese es un tema amplio y en realidad lo vamos a ver en el siguiente episodio. En este daremos un vistazo a esas limitaciones que debemos tener en cuenta. En nuestro próximo episodio vamos a verlas mucho más profundamente. Ahora, quiero darte unos ejemplos. El primero, modela tu sumisión a una autoridad superior. Aquí tenemos a tu hijo que quiere comer dulces antes de la cena, pero tú le dices que no porque arruinará tu apetito y además que no es saludable. Él protesta, pero tú sí puedes comer lo que quieras, te dice. En lugar de solo insistir en tu autoridad, explícale que tú también tienes reglas que seguir. Puedes decirle, yo tampoco como dulces antes de la cena porque debo cuidar el cuerpo que Dios me dio. Él me encargó que te enseñe a comer sano y yo debo obedecerle a Él, así como tú debes obedecerme a mí. ¿Qué estás haciendo con esto? Estás reforzando que tu autoridad no es arbitraria, sino que viene de un propósito mayor y de tu propia obediencia a Dios. Otro ejemplo. Enseña el debo en la vida cotidiana. Hoy tu hijo no quiere hacer su libro de matemática y prefiere jugar. En lugar de imponerte sin explicación, habla sobre las responsabilidades que todos tenemos. Por ejemplo, le puedes decir, yo también tengo cosas que debo hacer, como preparar la comida, limpiar la casa, lavar la ropa. Muchas veces yo no quiero hacerlo, pero sé que debo hacerlo y decido hacerlo. Tu responsabilidad ahora es estudiar, así como la mía es cuidar de ti. Obedecer nos ayuda a crecer. Con esto estás fomentando una comprensión más profunda de la obediencia como un deber natural, no como una imposición arbitraria. Además, le comunicas que la obediencia es una liberación, no una opresión, porque nos guía hacia el bienestar verdadero. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides de presionar me gusta en el video. Así voy a saber que te gustó y eso me motiva a seguir haciendo más episodios. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres saber más sobre la educación en casa, te invito a suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales. Adiós.